Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy nos acompaña Carlos Purroy, instructor de Kabiú. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Sebas, encantado de estar aquí de nuevo. Saludos. Bien, y hoy queremos hablar sobre el sentido de la vida y el destino. Entonces quiero empezar preguntándote puntualmente, creo que es un tema muy interesante, ¿no? Muchas personas creen que su vida están destinadas. Entonces, ¿qué habla la Kabbalah sobre el destino? Bueno, es un tema amplísimo, la verdad que diríamos que podemos decir lo uno y lo otro. Es decir, tanto la sabiduría de la Kabbalah siempre tiene dos perspectivas, básicamente. Una es la perspectiva del creador o de la luz y otro la perspectiva de la vasija o la criatura. Desde la perspectiva del creador, diríamos que el destino está cerrado. Es decir, los cabalistas lo que nos dicen es que hay un pensamiento, ese pensamiento generó un propósito, y ese propósito, que era dar la abundancia o el placer a todos los seres creados, tenía un prerequisito que era que se tenía que corregir. Básicamente esos tres aspectos son los que generan de alguna manera ese ciclo cerrado. Decir que existe un pensamiento cerrado, existe un propósito cerrado y existe una corrección que está cerrada. Ahora, ¿qué ocurre? Que la criatura, desde la perspectiva de la criatura, no tenemos esa visión global, vamos a decir, o esa visión integral de ese pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro destino está abierto. Es como, tú imagínate que me dan las vacaciones el 1 de julio. Bueno, estoy aquí en el hemisferio norte, no sé si el 1 de diciembre. Bueno, el 1 de julio me dan las vacaciones y decido hacer un viaje por Europa, vamos a decir. Pero yo sé que el 1 de agosto yo tengo que estar en mi puesto de trabajo. Es decir, es algo que está cerrado. Yo tengo cerrado un destino, que es volver a mi puesto de trabajo. El viaje por Europa yo lo puedo hacer en una red. Vamos a decir que subo, bajo, voy a la izquierda, a la derecha, me muevo por distintos países, voy más directo a un sitio o menos directo, circunvalo, me detengo. Eso es lo que no está escrito. Es decir, el viaje de la criatura en cómo llegar a ese pensamiento y a ese propósito a través de la corrección de la creación, eso es lo que la criatura tiene que elegir. Vamos a decir, si va en barco, a veces va en barco, a veces va en autostop, otras veces va en bicicleta y otras veces andando. Son situaciones que se generan por la propia disyuntiva del entorno, la situación del viaje mismo, las necesidades del viajante. Es decir, hay elementos que están influyendo continuamente para que yo tome decisiones. Pero esas decisiones finalmente todas van inducidas solo a que yo el día 31 de julio tengo que volver y tengo que estar el 1 de agosto trabajando. Esto es. Entonces, podría decirse que hay un destino general y hay pequeños detalles que yo puedo modificar en ese destino. Es como, bueno, voy a viajar como si haces un viaje en Europa, pero la decisión de en qué quiero viajar, a qué velocidad o qué ritmo, también es algo que yo puedo decidir. Exacto. Es decir, lo que nos dicen los cabalistas es que si yo empiezo a sentir este destino, vamos a decir que es este pensamiento, empiezo a sentir que hay como una fuerza integral que lo gobierna todo, que está por encima de mí, entonces yo puedo hacer ese proceso de llegar a esa fuerza de una forma acelerada, es decir, más rápidamente. O sea, no tendré que igual pasar por distintas vicisitudes, situaciones que me harán corregir el camino de una forma a veces involuntaria, sin conciencia, vamos a decir, ¿no? Entonces existen estas dos vías, ¿no? Ser consciente del camino significa que yo cada momento de mi vida quiero vincularlo a ese pensamiento, a pesar de que no lo siento, pero es como decir que yo quiero mi parabólica la quiero ajustar en cada momento a la posición del satélite.
vale, pues yo tengo que intentar a ver por dónde se mueve el satélite, tratar de buscarlo, tratar de tener una cartografía de su movimiento, no sé, tengo que tener algo para que yo me oriente continuamente, ¿no? Entonces ese propósito hace que todas las situaciones de mi vida, sean las que sean, no importa, ahí ya no me importa tanto lo que yo estoy viviendo, sino que lo que importa es cómo yo lo vinculo a esa fuente, a ese satélite, vamos a decir, con el ejemplo que hemos dicho. Lo contrario es que, bueno, yo no tengo este satélite, no tengo este GPS o esta relación con esa fuerza global, y entonces pues voy viviendo cada situación de mi vida como pequeños frames de una película que, como hemos dicho, tiene un principio y un final que está cerrado, pero esos frames me van ajustando a que yo llegue, claro, al propósito final, ¿no? Y ese ajuste ya no es consciente, es un ajuste que está siendo forzado. ¿Cómo se fuerza? Pues la sabiduría de la Cábala lo que nos dice es que el creador está continuamente influyendo en la realidad para que toda la humanidad, que es, vamos a decir, la parte del deseo más elaborada en la parte humana, toda la humanidad llegue a ese propósito. Pero claro, son ajustes que a veces ocurren pues, por medio de guerras, de sufrimientos, de crisis económicas, de distintas vicisitudes que continuamente te hacen ajustar y decir, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Tenemos que ir hacia un mundo mejor, y hemos ido hacia un mundo peor. Entonces, ese ajuste, ese pensamiento está inducido, pero inducido por la creencia de que yo por mí mismo voy a poder llegar a ese destino final, ¿no? Sí, hay algo que también estaba pensando, esto que estás mencionando, ¿no? Justamente también, pero lo vemos como una película. Entonces, cada uno es como protagonista de su propia película. Entonces, ¿cómo conviven estos destinos diferentes, ¿no? Como vos hablabas de toda la humanidad, pero entonces como un individuo, cada uno que Claro. lleva adelante su propio libre albedrío, por decirlo. Eh, ¿Cómo concatena todo esto junto, todos estos libres albedríos en un solo punto? O en un solo Bueno, destino. sí, la sabiduría de la Kabbalah lo que nos dice es que todos pertenecemos a una estructura, ¿no? A una red. Esa red es lo que llaman el alma de Adam Harishon, o el alma del primer hombre. No es más que una red de puntos que están relacionados de una forma en otorgamiento entre unos y otros. Es una conexión, es como cualquier cosa, ¿no? Imaginemos una red de conexiones en la que cada punto, en vez de pensar en sí mismo, está pensando continuamente en lo que es el bien general, el sistema general, en la perfección y felicidad del general, etcétera, etcétera. Entonces, la distribución de su energía no se comporta como un nudo en el que absorbe energía, absorbe la necesaria para su existencia y todo el resto lo distribuye en el sistema. Esto es lo que es el funcionamiento, vamos a decir, del alma general, ¿no? Este Adam Harishon, nos cuentan los cabalistas, que se rompió. Y entonces, en esa ruptura existen dos partes del deseo. Se separaron esas dos partes. Ellos lo llaman, la parte que llaman las naciones del mundo, Goim, bueno, tienen distintos nombres, no importa. Sería la parte del deseo de recibir con la intención de quererme servir para mí mismo, ¿no? Es decir, para recibir para mí mismo. Y hay una parte que es la parte que llaman divina de lo alto, que es una parte de la santidad, que está incluida también dentro de vamos a decir, esta cáscara, esta nuez, no sé, llámalo como quieras, en el interior, y esa parte quiere otorgar, es decir, tiene esa tendencia, que se rompió también. Y en cada parte y parte del ser humano existe estas dos tendencias. Entonces, a tu pregunta, aquellos que viven, vamos a decir, en esa red, entre comillas, egoísta, en las que su finalidad es servirse a sí mismo, lo que nos dicen los cabalistas es que eso no tiene un desarrollo final. Es decir, no puede existir, eso es una ley, no puede existir una ley egoísta
dentro de un sistema humano. No puede. Solo puede si por encima de esa ley egoísta existe otra ley que es altruista, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley, vamos a decir, es el antídoto de ese sistema egoísta. Cuando yo aplico ese antídoto, lo que se llamaría un remedio, la Torá como remedio, dicen los cabalistas, cuando yo aplico este antídoto, ahí es donde podemos empezar a crear una verdadera vertebración de un sistema en el que cada uno elige en función no de lo que cree que es bueno para él, sino que elige en función de lo que el sistema, el entorno, la fuerza de otorgamiento de todo el sistema está predeterminando. Esto es lo que llaman los cabalistas arbut, garantía mutua. Es decir, que yo estoy velando porque cada parte y parte del sistema, mis acciones no son para mí, sino que yo elijo en cada momento cuál es la mejor acción de acuerdo a mi intención de dar al sistema esa fuerza de otorgamiento, ¿no? Entonces, diríamos que en un sistema egoísta existe una libertad parcial en la que yo veo que continuamente va a estar cercenada, rota, descompuesta. Es decir, voy a llegar a un punto en que, a pesar de que creo que estoy eligiendo, voy a llegar a un punto en que me voy a enfrentar con una pared. ¡Bum! No hay salida. Y voy a tener que recular para atrás y viendo que detrás tengo a todos mis enemigos. Entonces, ¿qué hago? Una pared, mis enemigos. ¿Me enfrento a quién? No puedo seguir adelante, voy hacia atrás, ¿qué hago? Entonces, ese punto sin retorno es lo que justamente estamos llegando ahora en toda la humanidad. Es un lugar en el que este sistema egoísta tiene que colapsar. Colapsar en libertades, colapsar en procesos de desarrollo, colapsar en todos los tipos de economía, sistemas políticos. ¿Por qué? Porque de esa forma, en ese colapso, puede intervenir ese antídoto. De otra forma, es imposible. Te quiero llevar un ejemplo un poco más pequeño por ahí de lo que decías por ahí, no tan amplio, pero incluso en la vida de una propia persona, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, el hijo de un doctor, cuando elige ser médico también, en cierta manera no fue influenciado dentro de su entorno para tomar esa decisión. Incluso si no decide ser médico, también fue influenciado por su propio entorno para no serlo. Entonces, me pregunto con respecto al libre albedrío, ¿cuáles son las decisiones? O sea, ¿realmente soy libre? Porque al fin y al cabo, todas las decisiones que yo tomo en mi vida son influenciadas por alguien. Puede ser por mi familia, por mis amigos, por mi pareja, por mis enemigos también. Entonces, en eso que dividimos entre, vos me hablabas de un sistema de egoísmo, donde estamos inmersos, que yo entiendo que es donde ya están, de alguna manera estoy influenciado y mis decisiones están determinadas, o sea, no soy libre. ¿Cuál sería la alternativa? O sea, ¿cuál es la verdadera libertad o el libre albedrío desde el punto de vista espiritual? Sí, entonces los cabalistas nos dicen que para eso necesito ser consciente de que existen dos fuerzas. Es decir, porque si yo no siento dos fuerzas, yo no puedo elegir. En el momento que veo dos caminos, puedo elegir. Pero si solo tengo una intención y un deseo, ¿qué puedo elegir? Solo elegiré aquello que viene determinado, como tú dijiste, vamos a decir, por mis elementos del deseo, que están conformados por todo un entorno, no solamente, vamos a decir, psicobiosocial, sino que además los cabalistas nos dicen que viene determinado de vidas anteriores. Es decir, que yo soy la consecuencia no solamente de este entorno biopsicosocial, sino que también de otras vidas en las que yo también desarrollé mi ego. Es decir, que en la medida en que yo desarrollé mi ego, sigo desarrollando mi ego. Entonces, ahí digamos que la elección no existe, porque no tengo dos fuerzas. En el momento en que empiezo a sentir lo que llaman el punto en el corazón, los cabalistas, y se revela esa pequeña fuerza que se llama una chispa divina de lo alto, punto en el corazón, ahí ya tengo dos fuerzas. Y ahí es donde yo puedo elegir. Y puedo elegir contra mi naturaleza. Porque claro, si elijo a favor de mi naturaleza, es como si no tuviera dos fuerzas. Porque nunca sentiré la fuerza de otorgamiento. Como esa chispeta es muy pequeña,
lo que nos dicen los cabalistas, que yo tengo que crear un entorno de muchas chispas, es decir, de muchas personas que tengan esa misma tendencia, que sientan esa misma atracción hacia la fuerza de otorgamiento, y en ese sistema verme influido continuamente para que mis acciones estén determinadas hacia la elección del entorno, hacia la elección de la conexión, hacia la elección que cada vez que yo elija, pueda elegir en el sentido de que quiero ir hacia la fuerza de otorgante. Porque en el mundo, cualquier cosa que elija va a estar determinada por mi deseo de recibir o la del deseo de recibir de mis congéneres. No hay salida. Sí, más en el mundo en el que vivimos, donde somos influenciados por las redes sociales, hay un consumo muy grande, un consumo muy grande también de información, de opinión, de todo un montón de cosas. Entonces vemos que, de alguna manera, como decíamos, ¿no? Entonces estamos destinados también a que este sistema que estamos construyendo, egoísta, que determina nuestras decisiones, ya sea de consumo, de entretenimiento, de decisiones de vida, también nos lleven hacia una injusticia y desigualdades más grandes en el mundo. Entonces, ¿de qué manera la Kabbalah nos puede ayudar para que podamos como humanidad tomar esas riendas, esa decisión del libre albedrío de ir hacia esa fuerza de otorgamiento? Mira, la injusticia y desigualdad, desde el punto de vista, vamos a decir, a partir del Renacimiento, que es el momento en el que eclosiona el humanismo, o ese concepto en el que el hombre se autodetermina, es libre, es justo, puede luchar contra la injusticia, etcétera, 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 desde ese momento ha tratado de crear leyes, sistemas, éticas, todo lo que la ciencia, todo lo que ha querido darle un sentido de justicia y de igualdad a toda la humanidad. El resultado que vemos, obviamente, no ha ido en ese sentido. Yo me acuerdo que cuando era niño venían a mi colegio pues los misioneros de África, de los jesuitas, y me enseñaban las fotos allí, de las filminas, unas diapositivas esas que presentaban, de las chozas y no sé qué. Y luego te daban un sobre con tu nombre y que llévalo a casa y que pon la plata o lo que fuera ahí para devolverlo, ¿no? Digo, bueno, ha pasado ya 50 y pico años de esa situación y no ha mejorado nada. Es decir, sigue existiendo la misma desigualdad en África, hambre, muerte, enfermedad, etc. Es decir, lo que vemos es que la desigualdad y la injusticia no la podemos corregir con el ego humano. ¿Por qué? Por una ley muy simple, porque la produce el ego humano. Entonces yo no puedo corregir algo, esto lo decía Einstein, ¿no? No puedo llegar a una solución en el mismo nivel en el que se producen los problemas. Tengo que subir el nivel. La solución tiene que estar por encima del lugar donde se producen los problemas. No puedo generar un problema con mi egoísmo y resolverlo con el egoísmo. Es imposible, ¿no? Ahora tenemos aquí en España, están corriendo una vuelta ciclista, hay un equipo que es Israel Tech o Premier Tech se llama, y entonces pues van ahí todos los de Palestina, boicotean, no dejan correr. Y dices, pero ¿para qué? Si es que esto lo hemos hecho miles y miles de veces en la historia de la humanidad y nunca hemos llegado a nada. Entonces, esa sensación de que el hombre trata de transformar la injusticia y la desigualdad y no lo consigue, finalmente nos tiene que llevar al sentido de que eso no está fuera. Este es el gran pensamiento que nos dan los cabalistas, que esa desigualdad y esa injusticia que estoy percibiendo se debe a que yo percibo la realidad de esa forma. No que la realidad es así, porque el creador es perfecto, único y unificado. Y no tiene ningún tipo de problema, de situación de defecto, de rotura, de partes, de divisiones. No hay nada de esto en el creador. Solo la criatura percibe en forma parcial, en la medida
en que está alejada de esa fuerza de conexión y unificación. Cuanto más alejado me siento, es decir, esta es una forma de test, ¿no?, que tienen los cabalistas. Si ellos se sienten profundamente alejados del Creador, entonces sienten que pueden conseguir una fuerza de conexión mucho más grande. Entonces, esto es maravilloso, porque cuando ven algún tipo de, vamos a decir, de carencia, de sufrimiento, de rotura, ellos no lo vinculan al exterior, sino que lo vinculan al interior de su corazón y se preguntan, ¿qué es lo que tengo que hacer para corregir esta ruptura dentro de mi corazón? Y en ese trabajo interno es donde empiezan a producir correcciones, pero no en el mundo físico, sino en los mundos espirituales, que son los que finalmente después, en esa cascada de causa y efecto, van a generar después un mundo totalmente pleno, feliz y maravilloso. Bueno, esto también es una especie de debate que he escuchado muchas veces, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa hago reciclaje y también se plantea la cuestión de que, bueno, vos estás, lo que estás contaminando o lo que estás solucionando de la contaminación es muy pequeño en comparación a lo que generan las grandes fábricas y grandes países en otros lugares del mundo. Lleva lo mismo, o sea, yo siento que lo que estás planteando también es justamente que uno tiene que cambiar, uno mismo tiene que cambiar para que el resto cambie. Entonces, cuando a medida que vamos generando, yo lo hemos estado hablando también sobre el entorno, haciendo un resumen de lo que hemos visto, nos ha estado contando, en la medida que también generamos ese entorno, podemos ir cambiando, ir modificando. Al final es una decisión individual la que debemos tomar, como tomando las riendas de ese destino que estamos planteando justamente en este programa para poder corregir nosotros, no el resto, sino en nosotros, para que se genere una gran sociedad donde cada uno corrija su parte para todo el resto, ¿no? Fíjate, Seba, que aquí hay otro gran misterio que nos dicen los cabalistas, y es que todo fue creado para el hombre, dice en el Zohar. A ver, decir que toda la realidad, todos los mundos están en el interior de la persona. Es decir, que si la persona se corrige, corrige al global, a la totalidad. Eso es tremendo, ¿no? Porque, claro, también nos lo dicen los científicos ya, ¿no? Como la realidad está distribuida en esta especie de fractales en las que las partes y el todo están tanto en las grandes partes como en el microcosmos como en el macrocosmos, ¿no? Es decir, que todo se entrelaza y lo que tú corriges en tu interior, lo que tú transformas en tu interior, eso está transformando toda la globalidad. Entonces, eso es lo maravilloso, ¿no? Que todos los mundos, todos los planetas, todas las personas, todo está en tu interior. Y todo lo ves fuera, precisamente porque está roto. Tu interior percibe fuera aquello que tú eres dentro. Entonces, bueno, los cabalistas lo que nos dicen es que tú tienes que incluir, integrar toda la realidad en tu interior. Esa es la corrección final. Muchas gracias, Carlos. Nada, se va. Hasta la próxima. Chao.